Monzo o Revolut. En este video tutorial vamos a comparar absolutamente todas las características para que si tú estás pensando en abrirte una cuenta entiendas todo lo que tiene cada plataforma, todo lo que te ofrece, los diferentes tipos de cuenta y en función de toda esta información que te voy a dar, tú decidas abrirte una cuenta en un banco u en otro. Por eso si al final del vídeo decides tomar esa decisión, te dejo dos enlaces con beneficios para que te crees una cuenta tanto en Monzo como en Revolut y disfrutes de las condiciones que vamos a ver a continuación. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. En este caso, como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de un Excel donde básicamente comparo diferentes características de Monzo y de Revolut, ¿vale? Aquí Revolut nos aparece en rosita y Monzo nos aparece en naranja. Evidentemente aquí únicamente vamos a ver las características, las plataformas ya las expliqué en videotutoriales anteriores que te voy a dejar en una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas donde te enseño cómo funciona Revolut en el teléfono móvil y cómo funciona Monzo en el teléfono móvil, simplemente para que le eches un vistazo a la interfaz, veas si te parece atractiva o no y también sirva para que toméis una decisión más acertada. De hecho, mirad, voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor y en este caso, como hemos visto, pues tenemos dos columnas y también tenemos diferentes filas. En este caso he dividido este tutorial en diferentes secciones. Primero vamos a analizar una parte de cuenta para ver los tipos de cuenta que existen y las condiciones, luego veremos las transacciones y todas las comisiones asociadas a estas, veremos si podemos hacer inversión en este tipo de plataformas, los seguros de viaje, que para algunas personas es bastante interesante, y las diferentes utilidades con curiosidades sobre ambas plataformas. Dicho esto, vamos a empezar con la primera parte, que en este caso es la de cuentas. En este caso, en Monzo encontramos tres tipos de cuenta. Encontramos la cuenta estándar, la cuenta plus y la cuenta premium. La cuenta estándar es gratis, luego la plus son 5 libras al mes con una permanencia de 3 meses mínimo y en el caso premium son 15 libras al mes con 6 meses mínimo de permanencia. En el caso de Revolut tenemos 4 planes, ¿vale? Donde encontramos el estándar también, igual que en Monzo, luego encontramos un plan plus, un plan premium y un plan metal que también va a aumentar el precio a medida que mejore sus características. Evidentemente, como os digo, a medida que aumenta el precio, mejores condiciones vamos a tener, que lo vamos a ver a continuación. Veremos también que en este caso la solicitud de la tarjeta en Monzo es gratis para todos los casos y en Revolut es gratis para todos los casos excepto para la cuenta estándar que nos van a cobrar hasta 6 euros. La atención al cliente prioritaria, en este caso en Monzo tendremos línea directa y tendremos también contacto con email con el servicio de Monzo para ponernos en contacto y resolver cualquier duda o problema que tengamos. En Revolut, si nosotros tenemos la cuenta estándar, únicamente podremos acceder al chat y en el caso de Plus, Premium y Metal, pues tendremos diferentes líneas. En la Metal tendremos la línea urgente y en la Premium y en la Plus tendremos línea directa con ellos. Otra cosa importante que me ha parecido pues de interés poner aquí son las cuentas infantiles, que en este caso en Revolut sí que tendremos la posibilidad de crearla y en el caso de Monzo no. Esto es algo interesante, ya que en Revolut, por ejemplo, podremos poner a cualquier hijo que nosotros tengamos, hacerle una cuenta con una tarjeta asociada, nosotros podremos gestionar los límites de pago y ese hijo, bueno, pues estará pagando con la tarjeta asociada a esa cuenta. Me parece interesante si tú, por ejemplo, quieres gestionar las finanzas de tu hijo que es menor de edad, sale de fiesta o cualquier tipo de cosa, bueno, pues puedes hacerlo desde Revolut. En Monzo no podrás hacerlo. Otra cosa interesante es que con Monzo Plus y con Monzo Premium tú podrás incorporar tus cuentas de otros bancos y esto es muy interesante, ya que desde una plataforma como puede ser la de Monzo podremos ver nuestro capital en Starling Bank, en Revolut, en Monese, en Santander. Bueno, pues podremos asociar todos estos bancos para gestionarlos desde Monzo. Esto también es interesante y me resultaba, bueno, pues de interés decirlo y que vosotros lo supieseis también. Dicho esto, pasamos a la parte de transacciones que yo considero que es de las más importantes, sobre todo en este caso si vas a utilizar las plataformas para mover el dinero. En este caso Monzo las transferencias internacionales las gestiona con Wise, es decir, que utiliza en este caso la plataforma de Wise para realizar estas transferencias. Yo os he dejado aquí un link de interés que lo vamos a abrir a continuación y vais a ver un poquito cómo funciona. Si nosotros, por ejemplo, lo abrimos, veremos aquí las comisiones, veremos una calculadora donde nosotros podremos poner el dinero que nosotros queremos enviar. Y por ejemplo, si enviamos 1000 euros, esto sería cuánto se convirtiese en libras esterlinas y aquí nos pone el tipo de cambio. Podríamos elegir entre transferencia rápida y transferencia normal o transferencia estándar. Como estáis viendo aquí, pues depende de lo que tú elijas, pues te costará una cantidad u otra. Aquí puedes comparar los precios, pero bueno, en este caso quería que supieseis que Monzo utiliza Wise para las transferencias internacionales. En el caso de Revolut es un poco más interesante, ya que en el caso estándar y en el caso Plus, en este caso, podremos enviar hasta 1000 euros al mes sin ninguna comisión
cualquier tipo de transferencia internacional, y en el caso del tipo Premium y del tipo Metal, cuenta Premium o cuenta Metal, nosotros podremos realizar transferencias internacionales ilimitadas sin ninguna comisión ni ningún límite de dinero. Esto es importante, y si tú, por ejemplo, estás viviendo en el extranjero y quieres enviar tu dinero a otra parte del mundo, pues a lo mejor te merece la pena hacerte Revolut o hacerte Monzo, dependiendo de las comisiones que te van a cobrar y del uso que tú le vas a dar, que es lo más importante. El retiro de efectivos en cajero, en este caso, es sin comisiones en el caso de Monzo, y en el caso de Revolut, pues eso variará y aumentará a medida que nosotros, pues eso, estemos mejorando el plan. Si nosotros llegamos al Metal, pues llegaremos a 800 euros de retirada por mes. En el caso de compra en moneda extranjera, en Monzo nos van a cobrar las comisiones de Mastercard, que también os lo he dejado aquí para que veáis las conversiones de moneda. Si nosotros, por ejemplo, estamos pagando con rupias indias, pues nos cobrará una comisión, y en el caso de que estemos pagando con libras esterlinas, pues en ese caso no nos cobrará ninguna comisión. Pero aquí en Revolut no nos cobra ninguna comisión. Retirada de moneda extranjera, en el caso de Monzo, pues sí, nos permite retirar hasta 200 libras al mes sin comisión, 400 y 600 en el caso Premium, y en el caso de Revolut he puesto depende, porque depende evidentemente de lo que tú vayas a retirar. Si retiras una cantidad o retiras otra, o además pues quieres retirar en otra moneda diferente, pues no son muy claros dentro de la página web, y te pone que contactes con el soporte, ya que realmente depende del lugar y de donde tú quieras retirar. Luego encontramos también algo muy importante, que es la protección de depósitos. En este caso tendremos asegurados hasta 100.000 euros tanto en Revolut como en Monzo para todo tipo de cuenta. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tanto Revolut como Monzo entran en quiebra, a ti te van a cubrir los primeros 100.000 euros que tengas ahí depositados. Si tú, por ejemplo, tienes depositados 120.000 euros, pues te van a cubrir 100.000 euros, y los 20.000 euros esos no te los van a poder cubrir porque no están garantizados según el depósito, ¿vale? Según el contrato ese que tienen con las entidades bancarias. También podremos utilizar Google Pay y Apple Pay en ambos casos, con ambas plataformas, ¿vale? Luego, de esta manera dejamos apartada la parte de transacciones, que es muy importante, y vamos a pasar a la parte de inversión. En este caso solo podremos comprar criptomonedas desde Revolut, y desde Monzo no podremos hacerlo. Intereses en ahorros, pues podremos ganar con Monzo Plus y con Monzo Premium un 1 o un 1,5% sobre los primeros 2.000 libras esterlinas, y en el caso de Revolut únicamente podremos conseguir con Plus, Premium y Metal 0,65% o 0,30%. En este caso no se aplica sobre ningún límite de 2.000 libras o nada por el estilo. No podremos comprar acciones en Monzo, pero en Revolut sí que podremos. Esto es interesante, ya que cuando nosotros tenemos una cuenta bancaria, en muchos casos nos interesa invertir. Yo te recomiendo que no lo hagas ni en Monzo ni en Revolut, ya que realmente estás comprando a terceros. Tú no eres el propietario de esas acciones, participaciones o criptomonedas, sino que lo está haciendo Revolut a terceros. Esto es interesante e importante de entender, y por eso te voy a dejar aquí otras plataformas más interesantes para invertir tu capital si es que te interesa. Por ejemplo, Finitsense o MyInvestor en el caso de las acciones, o Binance en el caso de las criptomonedas, si es que a ti te interesa. Tiene además comisiones más competitivas, me cago en la mar. Por cierto, suscríbete y dale un super like si te está sirviendo el vídeo, hombre. Bueno, como estamos viendo, vamos a pasar ahora a la parte de seguros de viaje, que en este caso Revolut nos ofrece una gran variedad, sobre todo para el plan Premium y el plan Metal, ¿vale? En este caso, bueno, podemos contar con cobertura médica en el plan Metal, con salas VIP, también podremos contar con franquicia cuando nosotros alquilemos el coche, un 20% de seguro de móvil o celular si lo perdemos o se rompe o cualquier tipo de cosa, y en el caso de Monzo, bueno, únicamente nos presta seguros el plan Premium, en este caso seguro de móvil, y también seguro de viaje, nos cubre hasta cierta cantidad, ¿vale? Eso también lo pone aquí abajo en la parte de Monzo, en este link podemos encontrar esa información, y de esta manera pasamos ya a la parte de utilidades. Por cierto, se me olvidó decir que realmente yo te recomiendo Revolut si lo que piensas es viajar a un país extranjero durante un periodo de tiempo relativamente largo. Te recomiendo que lo hagas de esa manera porque es mucho más rentable que Monzo en este caso. Luego la parte de utilidades, como estamos hablando, podremos congelar la tarjeta en ambos casos, podremos realizar envío de dinero inmediato, sobre todo con gente usuaria del mismo banco, por ejemplo, gente que utiliza Revolut o Monzo, entre ellos mismos, pues podremos hacer envío de dinero inmediato. Podremos dividir facturas, en este caso con todos los planes menos con Monzo estándar, y luego también podremos poner límite a los gastos o podremos desactivar las transacciones online si nos roban la tarjeta o cualquier tipo de cosa. Dicho esto, si te ha quedado alguna duda, déjala en los comentarios, dale un super like también, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.